Hoy en el Podcastinador hablaremos sobre la escritura, la necesidad de escribir, el proceso creativo y sus vicisitudes. En la entrevista del mes hablaremos con Antonio Reyes, autor de El verbo y la carne, con quien charlaremos sobre sus novelas y sobre el hecho de escribir. Te recordaremos cómo puedes participar en el proyecto. Ampliaremos nuestra caja de herramientas, en la que incluimos los recursos más interesantes del episodio. Para finalizar, lanzaremos el reto semanal y nos despediremos recordándote cómo acceder a contenido extra, infografías, textos, nuevos vídeos y más, que iremos incorporando continuamente. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante y universal, la escritura. Empecemos por lo básico, que es escribir. Para muchos, escribir es simplemente poner palabras en un papel o en una pantalla. Pero la verdad es que es mucho más que eso. Escribir es una forma de comunicación, de expresión y sobre todo de conexión. A través de las palabras podemos compartir nuestras ideas, contar historias, plasmar emociones y en algunos casos incluso cambiar el mundo. Ahora bien, hablemos del hecho de escribir. Si alguna vez has intentado escribir algo, ya sea una carta, un diario o un cuento o incluso un mensaje de texto, sabes que no es tan sencillo como parece. Escribir requiere concentración, imaginación y a veces una buena dosis de paciencia. Pero no te desanimes porque el proceso creativo puede ser increíblemente gratificante. Es como un viaje. A veces las ideas fluyen como un río y otras veces más bien como una gota de agua en el desierto. Pero eso es lo emocionante. Nunca sabes cuándo te va a llegar la inspiración. Y cuando lo haces es mágico. Es ese momento en el que sientes que las palabras se escriben solas y tú solo eres el instrumento que las plasma. Pero ¿qué supone realmente eso de escribir? Ser escritor no es solo sentarse a escribir todos los días, es observar el mundo con curiosidad, hacerse preguntas y a menudo buscar respuestas en los lugares más inesperados. Es encontrar belleza en lo cotidiano y significado en lo mundano. Es un compromiso con la verdad, la tuya y la de los demás, y una voluntad de compartirla, aunque a veces puede ser incómodo o difícil. Hablando de dificultades, no podemos ignorar los obstáculos que enfrentan los escritores y las escritoras. La temida página en blanco, la falta de inspiración, las críticas, el rechazo. La lista es larga. Pero cada uno de estos desafíos nos hace más fuertes y al superarlos nos convertimos en mejores escritores. Sin embargo, no todos son penas y dolores. Escribir también tiene sus beneficios. Para muchos es una forma de terapia, una manera de procesar sus pensamientos y emociones, una oportunidad de escapar de la realidad y crear mundos nuevos y emocionantes. Y por supuesto está la satisfacción de ver tu trabajo terminado, ya sea un poema, un artículo, una novela o una simple nota. En resumen, escribir es una aventura. Puede ser desafiante y a veces frustrante, pero también es increíblemente gratificante. Así que ya sea que escribas por hobby, por trabajo o porque sientes una necesidad ardiente de expresar lo que llevas dentro, sigue adelante, porque al final del día escribir es una de las formas más puras y poderosas del ser humano. Quiero dejarte con una pequeña reflexión. No importa si tus palabras nunca llegan a ser publicadas, o si solo tú las lees. Lo importante es que has dado voz a tus pensamientos, has creado algo único y de alguna manera has dejado tu huella en el mundo. Hoy nos acompaña Antonio Reyes. Antonio, muy buenas. Muy buenas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Encantado de recibirte y de pasar este rato amable, divertido y agradable, supongo y espero. Seguro que sí. Y tener la oportunidad después de conocerte un poco mejor. Muy bien. Personalmente y profesionalmente. Antonio nació en Bedmar en 1975, ¿verdad? Uh-huh.
Y Tengo ya unos años. Sí. tienes unos añitos, ¿no? Esta experiencia también para la vida y para la escritura. Exacto. Y bueno, ¿cómo es tu trayectoria en Benmar? ¿Hasta cuándo estuviste allí y cómo acabas en Jaén? Pues mira, yo soy de los que dice que ha tenido la suerte de pasar su infancia y su adolescencia en un pueblo. Y sobre todo en esa época, ¿no? En la que ahora queda, los que algunos tenemos cierta edad y vemos cómo está evolucionando el mundo. También añadimos de que aparte de haberme criado en un pueblo, no existían los móviles. Ni los móviles, ni internet, ni nada de eso. Entonces, el 90% del tiempo literalmente lo pasamos en la calle. Con nuestros amigos, pues haciendo una especie de verano azul, sin playa, Sí. pero con mucha bicicleta sobre todo. A veces con alguna barbaridad que otra, ¿no? Porque los veranos nos marchábamos a la calle a las 4 de la tarde con 40 grados, nos pasábamos calor, tirábamos mucho de piscina, tirábamos mucho de Cuadros, que es un paraje que está cerca del mar, por donde, bueno, íbamos al río a bañarnos, a meternos por las cuevas. Y bueno, yo siempre también añado también que esa época, haber nacido haberme criado en un pueblo pequeño y no existir tanto los teléfonos móviles como internet, había una explosión de imaginación terrible porque pasábamos gran parte de nuestro tiempo libre inventando cosas, inventando juegos. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el garaje de la casa de mis padres, amigos, vecinos míos, nos metíamos ya a jugar. Ha sido algo que por suerte muchos niños en España lo seguirán viviendo, pero también me da pena que niños que ahora estén naciendo en una ciudad como Jaén, pues no puedan vivir eso, ¿no? Y esto puede parecer la típica cuentos de abuelo, pero es que es cierto, porque nosotros hemos tenido la suerte, por ejemplo, de vivir la época analógica y la época digital, el nacimiento de la época digital, ¿no? Pero hay niños que ya han nacido con un teléfono en la mano, con un ordenador delante, y hablarle de esto dirán, este tiene 80 años por lo menos, ¿no? Este señor. Me siento identificado contigo, ¿no? Bueno, en mi libro Empiezo mañana, el personaje, igual que yo, bueno, tengo ciertas similitudes con el personaje y en algunas cosas una distancia enorme, ¿no? Pero en esto coincido. También como tú, nací en pueblo, bueno, una ciudad pequeña, y tuve la inmensa suerte de criarme en este ambiente que tú mencionas, ¿no? Y de corretear por la calle cuando te apetecía, jugar al fútbol en la calle, jugar dentro de la casa, inventar y tal, ¿no? Entonces me da la impresión de que da oportunidad, conectando un poco también con la escritura, ¿no? Da pie a un poco entrenar esa imaginación y hacer como un precalentamiento, ¿no? Para luego A todo lo que todo este ejercicio después. de inventiva, ¿no? Y de escudriñamiento mental, ¿no? Para los personajes, los escenarios, etcétera. Sí, porque al final, mira, yo personalmente, en verano no, porque en verano te digo que casi todo el día estábamos en la calle tirados. Incluso en mi pueblo yo recuerdo que había un juego, el que nos juntamos dos grupos, era una especie solemos jugar de noche, en la noche de verano, pero es que el campo de batalla era todo el pueblo. Pero claro, un pueblo pequeño te lo recorres más o menos rápido. Y nosotros ese juego lo llamamos las flechas. Y es que se creaban dos grupos, el segundo, que era el perseguidor, tenía que encontrar al primero, ¿no? Bueno, pues salía el primer grupo y cada cierto tiempo en el suelo, con trozos de escayola que encontramos en obras que estaban haciendo por el pueblo, pintábamos flechas en el suelo, que era como diciendo al grupo perseguidor por dónde íbamos. Pero claro, tenías que ir corriendo. O sea, que estaba jugando, te estaba entreteniendo y estaba haciendo ejercicio también, estaba haciendo deporte. Y ese tipo de... ¿Qué pasaba luego pues la época de invierno, sobre todo, que antes llovía más, estaba menos tiempo en la calle, por el frío y por todo? Pues que ya ahí estaba la capacidad personal de cada uno de inventarte algo tú solo para jugar en casa y poder pasar el tiempo. Sobre todo, bueno, pues las terribles viernes tarde o sábados por la tarde o domingos, ¿no? Que son digo cuando hacía mal tiempo, ¿no? Claro, yo en casa había ciertos libros a los que yo me volví adicto desde pequeño, pero no solamente adicto, bueno, perdón, cuando digo adicto me refiero a que los veía una y otra vez continuamente. Como un ejemplar que había en casa del Enciclopedia Álvarez, otro libro que llegó después, que era la historia del arte,
Yo recuerdo que ese libro, que es un tocho importante, para mí era el libro de mis meriendas. ¿Qué pasaba? Que sin saber por qué, me gustaba muchísimo la historia del arte. Vamos, desde la prehistoria, ¿no? Pasando por toda la época, hasta mitad del siglo XX. Ya digo, yo me pasaba leyendo ese libro todas las tardes. Luego me vino bien, porque luego en el año posterior con asignaturas de arte y todo lo que a mí en clase supuestamente era nuevo, yo ya lo conocía desde pequeño. Claro. O sea, que bueno, y sí, repito, era una forma de pasar el tiempo en la que estaba aprendiendo y no te estaba dando cuenta. Y además, algo se estaba quedando en mi cabeza, claro, que es la que yo conozco, ¿no? Bueno, creo conocer. Algo se estaba quedando, porque luego por el tiempo, conforme uno va creciendo, yo le prestaba atención a ciertas cosas que el resto de mis amigos, por ejemplo, no. Mi cabeza decidió tirar por el mundo de las artes, en todo su esplendor, como en todas las disciplinas, salvo algunas, y yo empecé a dibujar, empecé a pintar, tuve la suerte de ser vecino de Carmelo Palomino, estuve viviendo un tiempo en Benmar, y estuve con él en el taller 6 meses para que él me diera ciertas técnicas, tal y cual. Luego se lo fui dejando porque realmente era malo. Pero me divertía en casa dibujando. Lo que te decía antes, ¿no? Bucear por los libros que había en casa. Luego llegó la música también a mi vida con 16 años. E imagino que hay cabezas que están hechas sin saber por qué, porque en mi casa nadie ha practicado ninguna de las disciplinas artísticas. Pero sí creo que ha sido eso, fue la semilla y el caldo de cultivo fue, primero, no tener distracciones tecnológicas, y segundo, esa hora de sopor que pasaba en casa y tienes que hacer algo para divertirte, ¿no? Claro, esto lo conecto un poco también porque yo recuerdo, así sobre tu generación y la mía, esto en común, ¿no? Que hubiese disponibilidad de libros escritos, ¿no? Sí. Y colecciones completas de literatura infantil y juvenil, exacto, muy interesantes, divertidas, ¿no? Que motivaban muchísimo, ¿no? Entonces, esto me lleva a que se genera como unos mecanismos, como tú decías, puede ser que en personas que estamos más predispuestas al arte y tal, pero en general, ¿no? Se genera esta cultura lectora, ¿no? Predispuesta al arte, que luego habría que ver si lo hacemos bien, ¿no? Efectivamente. Pero mientras que nos lo estamos tomando como un hobby, ya nos sirve como alimento para el espíritu. Exacto, la inquietud está ahí, ¿no? Entonces, decía, esto de alguna manera se va quedando, pienso que también se va quedando, o sea, siempre hablamos de que un buen escritor empieza por ser un buen lector. Sí. No sabemos hasta qué punto esto es mito o realidad, ¿no? Pero parece bastante encaminado, ¿no? Sí, a ver, todos los niños que leen desde pequeño, que se les genera el hábito de lectura desde pequeño, eso está demostrado que luego, por ejemplo, cuando llegan a la época de estudio, tienen una capacidad de retención mucho mayor que quien no está acostumbrado a la lectura. Ese interés, como tú decías, de que cualquier escritor primero ha sido lector, claro, es que yo creo que es los que en algún momento de nuestra vida nos decidimos escribir algo, yo creo que es como un reto. Oye, mira, yo he estado leyendo mucho, a ver si yo soy capaz de crear algo como lo que he leído hasta ahora, ¿no? Bien sea poesía, bien sea novela, lo que sea, ¿no? Yo creo que algo que la gente que escribe seguramente coincide en esto, ¿no? Mira, no sé, los libros que yo leía, Los Cinco o Miguel Strogoff, famoso. Sí. Pues yo creo que en mi cabeza en algún momento, sin yo mismo darme cuenta, dijo, oye, ¿por qué no intentas tú hacer esto a ver si eres capaz de crear algo de lo que tú leías desde pequeño? Bueno, en otro tipo de estilo, ¿no? Crear algún tipo de libro, aunque sea por reto, sin saber siquiera si va a poder hacerlo, no va a poder hacerlo, si lo hace va a ser el primero y el último, o no. Yo creo que al final la vida son retos pequeñitos, no grandes. Los grandes creo que pueden llegar, que llegan, un poco por casualidad también, porque te lo van contando por el camino. Porque eso, la suerte no existe, la suerte solamente existe para mí si te compras un boleto de lotería y te toca. Lo demás es trabajo, no es como la frase esta de que la suerte te pille trabajando. Sí. Pues lo mismo. Nunca he dejado, por ejemplo, que eso me obsesione en ninguna cosa de las que he hecho en el mundo artístico, ¿no? Nosotros cuando nosotros formamos el primer grupo de música, yo no tenía grandes, bueno, sí que soñaba, ¿no? Con tocar en ciertos sitios.
pero nunca dejé que me obsesionara porque creo que no. Creo que el mundo del arte es un trabajo, es una maratón en la que continuamente estás aprendiendo, siempre estás aprendiendo. Y por eso creo que, bueno, que en mi caso, pues las obras literarias que yo he creado han ido por diferentes caminos en cuanto al estilo y a la temática. Muy bien, qué interesante. Han sido retos. Retos para mí, Sí, no retos para nadie. sí, esa semilla de los retos con ese primer reto infantil, digamos, ¿no? Mi primer reto infantil en cuanto al mundo del arte fue copiar un dibujo de esta enciclopedia Álvarez, que para que los conozcan siempre tenía como dibujos hechos a mano, ¿no? Sí, la conocí. Pues yo recuerdo que era muy jovencito, con 6, 7 años. Pues me cogía mis folios, mis lápices e intentaba copiar esos mismos dibujos. Hasta el punto de que me obsesionaba empezar un dibujo y no terminarlo el mismo día que lo hacía. Como tenía que... Y si era dentro de los 10 minutos primero, mejor todavía, ¿no? Qué bueno, recuerdo que había también unos libros que vendían que eran exclusivamente para colorear, ¿no? Que todavía existen, lógicamente, ¿no? Pero aquello era una novedad entonces, que eran gorditos y tenían muchos dibujos para colorear, y a mí me ocurría igual, ¿no? Antes de colorearlo, primero intentaba copiarlo. ¿No? Y tal, entonces fíjate cómo surge de manera paralela en muchos a los que nos llama la atención el arte, ¿no? Sí, Esta semilla. el arte, mira, yo en mi caso te puedo decir que hace mucho tiempo que no me pasa, pero yo recuerdo que tuve una época, a partir de los 20 años, que si yo veía a alguien haciendo, mi madre, por ejemplo, mi madre era muy aficionada a los trabajos manuales, a pintar cosas, yo llegaba a dormirme viendo a mi madre pintar cosas, pero a dormirme como de placer, porque me gustaba mucho ver cómo alguien creaba algo con las manos. De hecho, creo que de ahí me viene también la afición que tengo a ver ciertos programas de televisión en los que te explican pues cómo se construye algo, cómo se hace, cómo se fabrica, de dónde viene. Es que me apasiona la gente que crea algo de la nada, que te traen aquí, pues no sé, un bloque de arcilla, una piedra, un trozo de mármol, no sé qué, y es capaz de sacar algo de ahí. A mí me parece, vamos, fantástico, maravilloso. Sí, eso sería como otro filón a explotar, ¿no? En un podcast, ¿no? Hablar sobre la creación, ¿no? Sí, es que... O qué hace la naturaleza para que ciertas personas tengan ese don y otras no lo tengan. Dones que luego se pueden perfeccionar con técnicas y con enseñanzas, ¿no? Sí. Pero ¿por qué unas personas nacen con el don de la pintura y otras no? ¿O por qué unas personas nacen con la capacidad de estar 5 minutos en apnea debajo del agua y otras no pueden? ¿De dónde viene eso? Es lo que... Sobre todo el tema de la arte. Porque hay gente que... Porque Mozart ya tocaba tan jovencito el piano. Claro. Y hay personas que no, que son nulas para ese tipo de cosas, no para ese tipo de arte. Incluso la inquietud, ¿no? Claro. Pienso que es muy importante la inquietud en ti, ¿no? Porque el caldo de cultivo está ahí, es decir, tienes un ambiente, como en tu caso, como comentaba, hay un ambiente que propicia que tengas acceso a la lectura, al dibujo, a todo esto que te llama la atención, y por ahí puedes empezar, ¿no? A indagar. Pero hay personas que tienen esa misma inquietud y tienen esa misma circunstancia, y sin embargo parece que no lo desarrollan hasta mucho más tarde o nunca terminan de desarrollarlo, como que se le da importancia a otras cosas que parecen más prioritarias. O quizás esa persona lo que tiene es mucho ruido alrededor también, muchas distracciones. O no han decidido el día que se paren 10 minutos para probar esa inquietud que tienen, para ver si realmente les gusta o no les gusta. Pero eso yo creo que ese no encontrar el momento adecuado para comprobar si eres bueno en algo, en algún arte, estamos hablando. Yo creo que es provocado por eso, por distracciones externas, por la rapidez en la que estamos viviendo siempre, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, y no le prestamos atención a este tipo de hobbies, que repito que para mí son hobbies por ahora, bueno, y espero que ojalá sea así siempre, para buscar el placer de crear. Tanto si eres músico como pintor, fotógrafo, escultor, o si haces punto de cruz, me da lo mismo. Ese momento que además es un momento para ti solo, un momento de descanso también. En lugar de sentarte y poner la tele, ¿no? Lo que a muchos no ha ocurrido, es que suerte que estoy solo en casa y poder ver lo que quiera. Claro, eso supone estar sentado en el sofá y lo único que haces es ver y escuchar.
porque no estás haciendo trabajar a tu cabeza y luego te sirve para otro tipo de cosas en tu vida personal, ¿no? Qué bueno esto que dices, ¿no? De poner atención. Sí. A veces he escuchado, ¿no?, personas que tienen estas inquietudes, ¿no? Decir, me hubiera gustado, ¿no? Claro. Y parece como que se nos va la vida. Igual hay muchos más procrastinadores que de los que nosotros ayudamos, ¿eh? Posiblemente, ¿no? Y por múltiples causas, ¿no? Pero pienso que una es importante, me hubiera gustado. Y bueno, si te hubiera gustado, ¿por qué no buscaste el momento o hiciste el pequeño esfuerzo de intentarlo? Sí. Mira, ayer en un concurso de televisión decían que de qué famosa serie era la frase de hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Entonces, claro, es lo que tú estás diciendo, eso de me hubiera gustado. Bueno, ahora, ¿te hubiera gustado? Perfecto. Pero ¿por qué no lo has hecho? ¿No? ¿Por qué no lo has...? ¿Por qué no lo haces ya? Claro, ¿a qué estás esperando para hacerlo? Si te hubiera gustado y todavía tienes la oportunidad de hacerlo, claro, no lo pienses, vete, hazlo y decide si te gusta o no te gusta. Ahí ya no iríamos... Aunque sean malos, Efectivamente. Decide si te gusta hacerlo aunque el resultado no sea bueno. Pero cuéntame si disfrutas mientras que lo estás haciendo. Porque yo, por ejemplo, escribiendo, puedo gustarle a uno o a otro. Pero es que a mí lo que más me gusta de escribir es eso, es el proceso de escritura. Yo, cuando yo he terminado mis novelas, me he sentido mal, porque no quería terminarlas. Yo por mí haría novelas desde 1000 páginas continuamente. Pero claro, en algún momento tenés que ponerlo, ¿no? Y sin preocuparme, bueno, lógicamente sí te preocupa el proceso de que la lectura pues no sea aburrida, por ejemplo, ¿no? Que divierta. Pero para mí es mucho más divertido el proceso en sí, que luego ver si a la gente le gusta, no le gusta, o lo que te cuentan sobre lo que escriben, ¿no? Pues lo mismo con este tipo de personas. Hay gente que hace deporte y no se le da bien, pero lo hace porque le gusta. Prepararse, salir de casa, coger la bici, ir a jugar a un deporte colectivo. Pero es porque le gusta ese proceso. Aunque luego sea un manta jugando a lo que sea, ¿no? Pero le gusta porque se siente bien, porque luego vuelve a casa contento de no haber estado encerrado y no haciendo nada. Es así de sencillo. Sí. Es disfrutar en el proceso en sí, más que en el resultado. Además, Vetusta Morla tienen una canción nueva que se llama La Derrota, que va muy acorde con esto. Que una de las frases de la canción es que la derrota no es el resultado del marcador, sino el ansia que provoca esa derrota. O sea que si tú estás acostumbrado a jugar a un deporte en el que siempre pierdes, pero tu sensación es buena aunque hayas perdido, ahí está el éxito de ese hazlo o no lo hagas, que decía antes. Qué bueno. En esta línea, imagino que tú pones mucho de esto que cuentas, de esta intención, digamos, ¿no? Desde el inicio. ¿Cómo fue tu inicio, concretamente en la escritura? ¿Empezaste por ese mero disfrute? ¿Fue un descubrimiento? ¿Fue una propuesta? Igual que cuando dibujaste la primera vez. Pues mira, yo empecé a escribir cosas cortitas. Creo que como la mayoría de personas que creen que nunca han escrito nada, pero yo creo que sí. Yo empecé cuando estaba en el colegio. En mi colegio siempre había concursos durante todo el año. Que si el día de la Constitución había redacciones y murales. El día de Andalucía había redacción otra vez y murales, ¿no? Así, varios concursos al cabo del año. Y mis primeros pinitos con la escritura fue en esos concursos. En los que también participaba haciendo murales que eran en cartulina. Ya verás tú qué tipo de concursos, de qué tipo de dibujo podía hacer un niño de 10 años, ¿no? Bueno, pues aún así gané alguno también de esos de... Y recuerdo que, por ejemplo, en aquellos años el concurso de redacción no gané nada. Pues bueno, pues no he ganado. Es que clase, también era una época en que los profesores te decían participar, pero para que fomentar, ¿no? Que el tema de lo que ya habíamos estado hablando en clase, y luego a ver cómo se iban expresando los niños. Porque curiosamente quien organizaba esos concursos eran las profesoras de lengua. Claro, el concurso tiene un objetivo claro. A ver si estamos haciendo bien nuestro trabajo como profesora y se ve reflejada en esas redacciones, ¿no? Con falta de ortografía, claro, en el nivel que podía tener un niño de 11 o 12 años, ¿no? Luego con el tiempo, yo estuve aparcado el tema de la escritura, esos pinitos que no fueron pinitos, que fueron casi obligados a hacer ese tipo de redacciones. Pero sí es verdad que con el tiempo, mi primera incursión en la creación literaria fue un grupo de música que tenía yo, en el que yo entré con 16 años. ¿Este era Día D? No, uno que había antes. Y
bueno, pues yo todavía, como decía antes, el aburrimiento de casa, es que venga, a ver si yo soy capaz de componer una canción. Yo tocaba guitarra y cantar se me daba bien, porque también durante el colegio pues había estado cantando en el coro del colegio y todo este tipo de cosas. Y empecé a componer, lógicamente, bueno, las canciones que salían en el zurro. Pero eran mías, claro, eran mías. Podía gustar más, menos, yo la escuchara me da vergüenza, pero eran mías mis canciones. Y eso lo había creado yo de la nada. Pasó el tiempo, luego formamos Día D, el grupo de rock. Y claro, estos ya me conocían, y decía, venga, pues tú te vas a encargar de las canciones. Ahí sí que ya te paraba un poquito más a ver, vamos a hacer canciones con un poco más de sentido, en las letras vamos a trabajar un poquito más. Y luego, bueno, ya duró 8 meses con el grupo 10 años, con un parón de 4, con el que yo estuve viviendo en Vigo. En Vigo, por ejemplo, me aficionó otra vez. En mi caso, el tema de la escritura tuvo muchos parones. Cuando me fui a Vigo, empecé a escribir en un periódico de aquí, carta al director, para contar, bueno, ya me metía en fregado, ¿no? Yo empezaba a dar una opinión sobre temas políticos. La primera vez que empezaba a opinar, ¿no? Pero sí que veía que el feedback de esos artículos de opinión, una vez era bueno, otra vez eran malos, las opiniones, ¿no? Entonces ya decía yo, ya me está prestando alguien atención con lo que yo estoy escribiendo. Quizás no en la calidad, digamos, literaria de ese artículo, pero sí en el tema que toca. Sí. ¿Vale? Y bueno, luego en aquella época también recuerdo que colaboré un par de veces con una página que había aquí en Jaén que se llamaba Busca Música. Recuerdo que hice una crónica de un concierto de Offspring en Vigo, y otro no me acuerdo qué grupo, no fue si, no, en la sala de la Iguana, la sala mítica que hay en Vigo. Y lo mismo, yo notaba porque los comentarios, digo, pues, a ver si va a resultar que se me da bien esto de escribir. Y tampoco le hice mucho caso. Fue a la vuelta de Vigo cuando yo decidí retomar el tema de la escritura, pero escribir algo más extenso, que fue cuando apareció mi primera novela, El escritor de cartas, que al final resultó ser un homenaje a todos los amigos que yo tenía y que sigo teniendo en Vigo, y contar un poquito. Ahí utilicé la famosa frase de mentir para decir la verdad de cómo había sido mi vida allí con esta gente durante aquellos 4 años. Es decir, en El escritor de cartas, y ya hablamos, ya nos metemos en tu obra, en El escritor de cartas tú reflejas un poco lo que fue la vida en Vigo, ¿no? Y echas mano de un recurso que creo que todos lo hemos hecho, o incluso lo hacemos, aunque los personajes cambien muchísimo y las historias cambien mucho. Hay como algo de nosotros en los personajes, ¿no? Más parecido o menos, pero siempre hay, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto. Pues mira, en El escritor de cartas, los protagonistas son mis amigos. Son mis propios amigos de Vigo. Incluso le asignaba a ellos, pues el grupo de 4 o 5 que estábamos, uno que es David, era al que siempre recurríamos para el tema informático. Oye, David, que se me ha jodido el ordenador, o no sé cuál es esto, tal. Luego también había, curiosamente, David, el que también tiraba de todo, pues para quedar, o el cumpleaños de alguien, vamos a ver si organizamos algo, este tipo de cosas. Los locales a los que íbamos, lo que hacíamos, nuestras partidas alternas de futbolín, nuestros famosos luego Super 2 en Cuba Libre, que ya lo dejamos todo, porque ya no podemos tirar de eso. Pero, y fue una forma de dar las gracias tanto a la ciudad por un lado, como a mis amigos por otro. Ahí, el único que no aparece soy yo, en esa novela. En otras sí que he aparecido yo, pero poniendo mi opinión sobre ciertos temas en boca de otros personajes. Pero en esta novela primera no aparecí yo. De hecho, lógicamente la recuerdo con mucho cariño. Además, se llegaron a hacer 2 ediciones, que para mí en aquel momento fue algo fantástico, porque no sabía si iba a ser la primera y la última. Yo no sabía si se me daba bien, si se me daba mal. De hecho, cuando puse el punto y final, esa novela recuerdo que ni se corrigió ni nada, directamente imprenta. Y bueno, sí que también recuerdo con mucho cariño las cubiertas del libro, que sobre una fotografía de Juan Pamola, que es un abogado, el fotógrafo de Baeza, que la portada, la que aparece la chica de la portada es su mujer, Patricia, ¿no? Que es asturiana. Y con el diseño de Luis Prieto, un chico de Castellar, que también diseña muy bien. Yo recuerdo que cuando vi la primera la portada que al final elegimos, me faltó llorar. Ya no me interesaba ni el contenido. Ahora me parece mucho más bonita la portada del escritor de cartas. Y sí, bueno, luego ahí pues ocurrió lo que te he comentado antes. Yo recuerdo que esa novela no tardé mucho en escribirla, fueron 6 meses, ya es cortita además. Que me lo pasé tan bien, y lo malo es que estuve mucho tiempo solo en casa escribiendo, y eso ya no me gustaba tanto. Yo la soledad, cuando la busco, vale,
pero a veces me veía forzado a escribirlo y estar solo en casa y eso ya me gustaba menos. Ya rozando un poco el trabajo, digamos, ¿no? Va a ser placer. Sí, porque estás trabajando por la mañana y luego toda la tarde escribiendo, llega un momento en que quieto, que solo te da de comer. No te da de comer. Y luego, lógicamente, con el tiempo te das cuenta que si te gusta escribir, donde mejor puedes echar las redes en la calle, no en tu casa encerrado. No va a hacer nada, ¿no? Claro. Y en esta primera novela, Antonio, noto cierta diferencia con las que vendrán después, en el sentido de que no está la temática social, o no al menos tan presente, ¿no? Es algo como más íntimo, Sí. más personal. Y bueno, es posible, ¿no? Yo me invento, es posible que se tratase más de, bueno, un divertimento, entre comillas, ¿no? Y de una exploración, ¿verdad? Exacto. De ti mismo, como ya estoy en la escritura, a ver qué Claro, primero empezó con a ver si soy capaz. A ver si soy capaz y a ver cómo me lo paso durante el proceso. Porque igual yo no tenía ni idea si escribir una novela me iba a resultar pesado, coñazo o me iba a divertir. Y eso, explorar. Me parece importante esto, ¿sabes? Porque, bueno, ahora que estoy yo también en el mundo de la autopublicación y tal, y estoy metido en foros y en grupos de Facebook, etcétera, ¿no? De personas, escritores, escritoras y afines a la escritura, ¿no? Y surge mucho, un saludo, por cierto, a quienes estén, a quienes estén en esa situación. En esa situación tan dramática. Y surgen muchas dudas, muchas preguntas, muchas personas intervienen preguntando, oye, me he lanzado a hacer mi primera novela, pero esto es horrible, por favor, ayudadme, ¿por dónde empiezo? No sé qué, tal, ¿no? Entonces, creo que aportar esta visión de separar la escritura como trabajo, de la escritura como que obviamente lleva un trabajo y hay que tener cierta disciplina y cierta constancia y tal, pero tú creo que has dado la clave, ¿no? Cuando decías esa frase, oye, que no comes de esto, que no hay prisa, que tal, ¿no? Y resituarse en que, bueno, si estamos empezando, pues estamos aprendiendo sobre... Ser realista en cada etapa en la que estés. Ser realista me refiero... y si alguien te dice que no le gusta lo que ha escrito, aceptarlo y no venirse abajo. Al contrario, ¿no? Tomar eso como diciendo, pues a ver si yo soy capaz de mejorar. Lo hemos notado de lo que me han ido diciendo. Y sobre todo, ser realista también para darte cuenta si te lo pasas bien cuando estás escribiendo. Porque hay mucha gente que escribe, que no acepta críticas, que se creen que son los dioses del Olimpo en esto, sin embargo salen de aquí, de su entorno y no los conoce nadie, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado con humildad, sobre todo. Sí. O humildad y realismo. Porque una cosa es que todos nos pensemos que lo que escribimos es lo mejor del mundo y que está destinado a traducirlo a 46 idiomas. Que tenemos todo el derecho del mundo. Que tenemos todo el derecho del mundo a pensarlo, porque eso también es un impulso propio que creo que está bien. Pero hay que pedir opinión a personas no especializadas, sino a gente, por ejemplo, que esté acostumbrada a leer y que no tenga ni idea de escribir. Porque al final lo que estamos mostrando es un producto que está destinado a gustar, más, menos o no gustar. Y eso hay que aceptarlo. Y hay personas pues que no están preparadas para aceptar que les digan que algo de lo que ha hecho no le gusta. Yo ya pasé por esa etapa hace muchísimo tiempo, pero en todos los aspectos de mi vida yo me da igual. Yo puedo saber si lo que escribo va a gustar o no, pero al final va a ser un tipo no va a dejar de ser mi opinión, porque a lo mejor creo que todos los temas que me interesan le tienen que interesar a todo el mundo por narices, no es así. Pero bueno, yo saco mi obra con el objetivo, lógicamente, de que te lea la mayoría de gente, pero ya estoy acostumbrado al fracaso, no me preocupa. No me preocupa porque la escritura no es algo prioritario en mi vida. He conseguido que no lo sea, ¿eh? Sí que tuve un tiempo que decía, venga, ser capaz. No, paso. Porque ese tipo de éxitos, si llegasen, van a llegar cuando conozca a la persona adecuada que te pueda decir, mira, por aquí deben ir los tiros. Porque nadie tiene el guión ideal para hacer la obra literaria perfecta. Porque todos estos gurús del mundo literario, cursos para hacer...
Si tú tuvieses esos La trucos, varita mágica, ¿no? serías millonario vendiendo ejemplares, no estaría dando este tipo de talleres, ¿no? Por eso digo que a mí me preocupa mucho más el proceso, o lo que tú acabas de decir. Hay gente que escribe, venga, a ver cómo les puedo ayudar. Desde mi propia experiencia. Jamás le diré a nadie cómo tiene que escribir. Jamás. Más desde el contarte, yo lo hago así. Sí, exactamente. Y que ellos ya cogen el consejo que quieran. Yo en los talleres que he impartido, lo primero que le decía a la gente, mirad, yo no vengo a deciros aquí cómo tenéis que escribir. Mi tarea aquí es que no cometáis errores, que no repitáis palabras continuamente, que estéis atentos cuando leáis a fabricaros vuestros propios trucos literarios, que me está pasando a mí últimamente desde mi novela anterior. Y eso, ¿por qué? Porque si yo supiera cuál es el éxito, no estaría dando un taller, estaría publicando un libro a cascoporro por ahí, ¿no? Qué bien. Te digo como le dije a Juana, te ficho para que nos volvamos a ver en posteriores capítulos, porque seguiremos hablando de la escritura. Aprovecho para contaros que, pues, lógicamente no lo habréis notado porque no lo he mencionado todavía, ¿no? Pero estamos abriendo hilos en torno a temáticas, como decía en la introducción del podcast al inicio, temáticas relacionadas con bueno, que aparecen en el libro Empiezo Mañana, pero que bueno, que podrían aparecer en cualquier lugar, que nos tocan a todos, ¿no? Entonces, en torno a eso voy a ir generando temas conductores de los episodios. El primero fue la procrastinación, este segundo es la escritura, y tengo esta propuesta, ¿no? Esta propuesta para ti. Yo hablemos de la escritura, que vuelva a reaparecer. Yo encantado. Fuera de cámara te decía al principio antes también que hay muchas cosas que yo hago porque me gustan, porque me divierten muchísimo, o sea que... Genial. Aquí estamos para cuando quieras. Estupendo. Bueno, da el salto al hórreo andaluz, las sendas imborrables, a ver en una maleta. Decía, esto para divertirme y tal, 8 novelas y dos colaboraciones, si no recuerdo mal. En total. El libro, sí, ¿no? Bueno, 8 novelas. Lo que pasa es que hay una que fue un encargo, que eso también... Cuando te hacen un encargo, sí, eso ya te sientes más orgulloso de la cuenta, ¿no? Que fue a mí. Claro, que fue cuando Radio Jaén, antes de la pandemia, estaban preparando ya las actividades porque cumplían 85 años la emisora. Entonces me dijeron que escribiese algo y se me ocurrió escribir de forma novelada el nacimiento de la emisora, en el 34. Pero bueno, lógicamente la considero mi novela. Lo que pasa es que en cuanto yo la terminé de escribir, se la entregué a ellos y eso ya pues la han ido repartiendo porque además era gratuita y quedó muy bonita también porque era saltos continuamente entre el pasado y aquella época. Se hablaba, bueno, ponía en situación del Jaén ciudad de aquella época, cuando llegó la guerra civil, qué ocurrió en la emisora durante aquellos años, no sé, más turbulentos, y como una vez que terminó la guerra, pues ya la emisora continuó su trabajo. Y fue muy divertido. Y los libros corales, sí, yo siempre que me han pedido colaboración con algo, adelante. Me han pedido colaboración para que escribiese algo y me han pedido colaboración para, como ocurrió con el grupo de poesía Oliversando de aquí de Jaén, ellos me dijeron, Antonio, échale una mano con este libro. Me dieron el material, yo lo maqueté, les diseñé las cubiertas y para claro, porque también me divierte mucho ese tipo de historias, ¿no? Y bueno, sí, después del escritor de cartas fueron llegando un montón de historias. El hórreo andaluz llegó, porque además a partir de ese momento, todo lo que he ido escribiendo es porque se me ha presentado por el camino algo. Lógicamente, ¿no? Porque es como la mayoría escribimos novelas. Yo recuerdo que el hórreo andaluz se me ocurrió cuando encontré una foto antigua de un profesor en mi pueblo, rodeado de todos los alumnos que tienen su clase, estoy hablando de los años 40 o 50, ¿no? Se me ocurrió aquella idea. Y el hórreo, se titulaba El hórreo andaluz porque el protagonista volvía a ser un gallego que terminaba en mi pueblo. Y de paso le hacía un homenaje al hórreo que hay en un cuadro en mi pueblo. Yo no he visto, no sé si existen o no, imagino que sí, pero no lo sé. De Madrid para abajo no conozco ningún lugar en el que haya un hórreo gallego, ¿no? Y bueno, luego llegó La senda imborrable, que también fue una historia que me contaron de un personaje real de aquí de Jaén, que era político republicano. Me contó su nieto todo lo que su abuelo pasó antes, durante y después de la guerra civil, que me pareció una historia fascinante. Esta novela se llegó a presentar incluso en el Ateneo, en Madrid, y tuve el honor de tener en primera fila sentado al hijo de Tierno Galván,
que por aquel entonces ya se especulaba que podía ser el siguiente presidente de la Atenea. Después llegó a Belén una maleta. A partir de la senda imborrable, lo he dicho antes, yo empecé a introducir temas sociales. Porque ahí es donde yo he hecho un poco de menos, es una temática que yo he hecho en falta. Que no todo tiene por qué ser temas sociales. Pero sí es verdad que dentro de lo que es el tema literario, histórico, total, de una novela, meter temáticas que uno cree que tienen que corregirse para hacernos mejores. En la senda imborrable terminó siendo un alegato a favor de las miles de personas que todavía siguen perdidas por cunetas y en fosas comunes durante y después de la Guerra Civil. Llegó a Belén una maleta, que se me ocurrió la idea cuando una tristemente famosa ministra de este país decía que la gente joven se iba a trabajar al extranjero porque se iba de aventura. Bueno, eso decía ella, ¿no? También decía que la Virgen del Rocío podía ayudar mucho si rezábamos más. Entonces, aquí conté la historia de un muchacho que, como en España no encontraba trabajo, pues se larga fuera a buscar un empleo, ¿no? Después apareció Cuando venga a buscarme, que el hilo conductor es una historia de trasplante de órganos. Después de Cuando venga a buscarme llegó Puzzle, que llevaba escribiendo desde 2012. Lo que pasa es que por el camino aparecieron otras novelas, porque Puzzle tuvo una novela muy densa, pero creo que muy divertida de leer, en el que yo intento dar mi opinión de por qué ocurren muchísimas cosas de las que suceden en el mundo. Guerras, altibajos de la economía, multinacionales, todo este tipo de historias. Y sobre todo Puzzle se convirtió en una llamada de atención a la gente normal de por qué aceptamos todo lo que se nos dice. Y aquí yo ponía siempre un ejemplo, y es que cuando en el mundo ha habido crisis económica, nadie la ha visto venir. Pero al día siguiente, todos tenían la solución para esa crisis económica. Es muy raro. Sí. Hay un supuesto proverbio chino, ¿no? Que me gusta mucho recordar, que dice: cuando el carro caiga, muchos habrá que digan por dónde no tenía que haber ido. Claro, se lleva todo el pasado. El cuñadismo que decimos ahora, ¿no? Exactamente, sí, mira, los chinos ya lo sabían. Y pues ya digo, es una historia inventada en la que sí se cuentan historias reales que han ocurrido, lógicamente cambié nombres pero todo el mundo que más o menos hubiese estado informado de estos grandes acontecimientos que hemos sufrido durante los últimos, ya que 60, 70 años, y acostumbrado como yo estaba a leer mucha prensa y a darme cuenta de que si yo leía algo en prensa, sobre todo internacional, al año siguiente ocurría algo y mi cabeza se iba a lo que había leído hace un año diciendo, hostia, es que esto a lo mejor se lleva preparando muchísimo tiempo. Y no es que sean teorías de la conspiración y eso, porque no voy por ahí. No voy por ahí. No, procurando tener los pies en la tierra, ¿no? Sí. Pero a veces es fácil pensar, y yo creo que sigue ocurriendo, que aquí las cosas no ocurren por casualidad. En una determinada zona no parece una guerra porque andan locos. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Israel, por ejemplo, si la comunidad internacional se cuadra, se acaba de un día para otro. Lo que pasa es que Israel es el que controla aquella zona, porque Israel está rodeada de países árabes, de países que están plagados de petróleo, y Israel es el que va poniendo allí, es que el Occidente tiene como aliado para controlar aquello, ¿no? Y por eso se permiten que esté ocurriendo ese genocidio, por ejemplo. Y vuelvo a la misma, ¿no? El resto del mundo no está haciendo nada, salvo la gente que sí está preocupada por estas personas y cada 2 por 3 intentan pues salir a la calle a gritar, pero está claro que eso no basta porque el mundo no cambia, sigue igual. Ya nosotros mismos vamos a peor, como especie incluso, porque estamos, no sé, obsesionados con derruir nuestra casa. Somos la única especie que habita el planeta que hace eso, ¿no? Interesante. No tengo ninguna expectativa de esperanza buena del ser humano. Ya lo he hecho, me remito. No. Bueno, me gustaría tener esa esperanza, aunque claro. Bueno, y acabando con mi novela, para no hablar tanto sobre mí. La última ha sido El verbo y la carne, que es una historia que yo también llevaba mucho tiempo queriendo escribir, con el que el trasfondo es los abusos que han ocurrido dentro del seno de la iglesia, sobre todo en colegios, ¿no? De sacerdotes a niños pequeños, que yo sentía la necesidad terrible de que, aunque ya se ha hablado mucho del tema, incluso hay cine, ¿no? Otros temas, por ejemplo,
sí que quería convertir esos testimonios reales en una novela para de nuevo decirle en este caso a la gente pues que se considera creyente y iba a su parroquia y todo este tiempo, que dónde han estado todo este tiempo, desde el primer minuto que en España, por ejemplo, se denunció el primer caso. ¿Dónde está toda esa familia de todos esos feligreses que no han levantado la voz contra su iglesia? Y a mí eso es un tema que me duele mucho. Que me duele mucho porque los cientos o miles de niños que saber que han pasado por ahí son personas que han destrozado la vida de esta gente. Mientras que los fieles se han quedado calladitos, esas personas van a terminar sus días cuando llegue el momento con gran peso personal que le va a hacer que seguramente otro tipo de decisiones en su vida pues les cueste tomarla, por eso que sufrieron cuando fueron pequeños. Qué duro y qué Sí. qué tema, ¿no? Así somos. Así somos. Pues fíjate, mientras nos contabas sobre tu trayectoria en las novelas, veo la imagen de Antonio Reyes creciendo como persona, creciendo en la escritura y en la perspectiva, en el sentido de, es como que en el escritor de cartas es algo más personal y luego te va abriendo a lo social y como y al mundo en general, ¿no? Y temáticas universales, ¿no? Con el escritor de cartas, por decirlo de una manera muy gráfica, yo sería un unicornio, sí, coronado con muchas florecitas de pajaritos, y con el verbo y la carne, soy el típico abuelo gruñón que siempre se está quejando de todo. Sí, yo me he dado cuenta y lo reconozco, no tengo ningún de problema en hacerlo. De hecho, en mi escritura me he ido liberando también. He descubierto que soltar taco escribiendo es muy divertido. Y porque ciertos personajes y ciertas situaciones deben ser así. ¿Por qué? Porque yo en un momento también llegué a la conclusión de que no en la parte narrativa de las novelas, pero sí en los diálogos, yo no podía hablar a los personajes y que no fuese creíble el vocabulario que utiliza. ¿Por qué? Porque decidí que mi literatura tiene que ser creíble, muy creíble. Sobre todo, digo que es donde se refleja más en los diálogos de los personajes. Yo no puedo poner en boca, y esto que no suene mal, no puedo poner en boca de un hombre de 60 o 70 años una palabra que llevamos utilizando un año. Una palabra muy técnica, un vocabulario muy así, muy anglosajón, como utilizamos también ya últimamente, ¿no? No, yo tengo que poner en ese hombre pues algún taco, alguna bestialidad, alguna cosa. Porque quiero que quien lo lea diga, yo conozco gente así. O yo mismo me puedo ver reflejado en cómo habla este personaje. Me puedo permitir luego ciertos lujos en la parte narrativa, digo, porque ahí soy Dios, como cualquiera que escriba y mando yo. Pero en los diálogos no. En los diálogos tengo que hacer que los personajes sean reales y creíbles. Esto está muy bien. Esto está muy bien. Leía hace poco también algún comentario de alguna persona, ¿no? Que hacía una crítica de un libro que había leído y decía, parece que estoy leyendo un guión. Claro. De una película o de una serie, en el sentido de que está todo tan medido. Sí. ¿No? Que no le deja al personaje que sea el mismo o ella misma. Entonces, obviamente escribiendo ponemos palabras en boca del personaje, ¿no? Pero está bien que sea su boca. Claro. Que sea como es el personaje. Es decir, si yo a ese personaje me lo encuentro por la escalera, me va a soltar un taco, pues tiene que soltarlo como personaje. Yo creo que esta libertad creativa aposta mucho, ¿no? Y rompe el encorsetamiento en el que muchas veces nos metemos. Sí, porque, a ver, yo imagino que habrá gente que el tipo de lectura que le guste sea, bueno, sí, muy romántica, muy idealizada. No. Yo creo que todo lo que venga después de lo que he escrito hasta ahora, el camino que elegí de si puedo soltar alguna bofetada también a los lectores se la suelto, y esa bofetada no se puede dar con un lenguaje muy dulcificado, no. Tiene que ser directo. Sí, porque yo ya digo que intenté recuperar el porqué del nacimiento de la literatura. La literatura siempre ha sido crítica social. Recordemos a Quevedo, a Góngora, la literatura latinoamericana. ¿Qué es? ¿Qué era García Márquez? Era crítica social pura y dura. Vale que, bueno, porque de vez en cuando pues la gente quiera leer novelas románticas o novelas fantásticas, perfecto, eso al final. Cuanto más abanico
de género literario tengamos, mejor. Pero yo he decidido que voy a tirarme por ahí. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que está continuamente cabreada con el mundo. Sí, y sin embargo, fíjate que por muy cabreado que esté, yo jamás hablo de política. Jamás. Ni en casa. Yo no sé qué vota mi mujer. Y nunca se lo he preguntado. Porque no me interesa. Con mi amigo hemos hablado de 50... Lógicamente hemos hablado de política alguna vez. Pero que no es la constante. Sí. Yo en mi vida privada no hablo de política casi nunca. Y hay gente que se cree que por los artículos de opinión que yo escribo y tal, soy un analista político. No. ¿Que me parece divertido hablar de política? Sí. Y mucho. Y ojalá me dedicase yo al periodismo y pudiera ser, porque me divierte muchísimo. Pero me divierte muchísimo porque me preocupa mucho donde vivo. Tanto Jaén, como Andalucía, como España, como el resto del mundo. Porque hay algo que yo llevo a mucha honra por bandera. Y no porque no me dedique a la política, porque a lo mejor, si tú fueses político, a lo mejor estaría como todos que se dejan, bueno, no lo sé, eso habría que verlo. Pero yo heredé de mi padre, aparte del pelucón que teníamos los dos, yo heredé algo que desde pequeño me di cuenta muy rápido y es el bien común. Yo no soy capaz de hacer que mi vida vaya bien y que la gente que me rodee no avance al mismo ritmo que yo. De vez en cuando he echado yo el freno, incluso escribiendo, y he dejado de escribir para hacer algo que alguien me ha pedido. Porque creo que así lo tengo que hacer. Y porque no me cuesta trabajo ninguno hacerlo. Tampoco soy el Papa, ¿no? No soy Gandhi. Sí, no se trata de buenismo, digamos, no. Sino de una necesidad de aportar al menos, de recallarte. Y simplemente porque creo que nosotros tenemos la capacidad de hacer mejor a otras personas y a lo mejor no lo sabemos tampoco. Porque nunca lo hemos puesto en práctica. Y a mí, es aparte de que me divierte muchísimo también. Y es lo que intento, tanto con la escritura como los mensajes que yo intento lanzar, al final, esas collejas que yo quiero dar, es para decir a la gente, venga, vamos a levantarlo, vamos a aportar nuestro granito de arena para, que ya no digo para que el mundo sea mejor, pero que por lo menos tu bloque de vecinos sea mejor también, ¿no? Empieza por ahí. Sí, no que y luego ya veremos dónde terminamos, ¿no? Claro, empieza por tus vecinos. Hablabas del viejo gruñón que hay en ti. Claro. Y yo creo que no tanto, ¿no? Que lo trasciendes cuando tú puedes sacar eso fuera, y a lo mejor intervenir hasta donde pueda o no hacerlo porque entiendes que no es necesario. Mira, yo cuando me cabreo con temas de política, no sé qué, primero porque no entiendo cómo hay gente que hacen cosas mal sabiendo que están mal, y si sabiendo que están mal la hacen, es porque hay un premio detrás, que no se conoce, ¿no? Decía Ignacio Escolar hace mucho que si quieres saber el porqué de ciertas cosas, sigue el rastro del dinero, ¿no? Y eso lo vemos aquí en Jaén, ciudad, en la provincia, en todos lados. Bueno, pues, si queremos que esa gente cambie primero, me refiero a la clase política, lógicamente no todos, no estamos hablando de que todos son malos, vamos a preguntarnos un poquito cómo somos nosotros en nuestra vida personal. ¿Qué hacemos cuando no nos ve nadie? Yo creo que es la mejor definición, que cada uno la mejor pregunta para que cada uno se pregunte cómo es. Me explico con lo de qué hacemos cuando no me ve nadie. Vamos por la calle solo andando y tenemos un papel en la mano, ¿vale? Y Jaén está vacío, pero son las 4 de la tarde del mes de julio. ¿Tiramos el papel al suelo o esperamos ver una papelera? O si vamos fumando por la calle, apagamos el cigarro en una papelera o tiramos, porque como nadie me está viendo, nadie me va a decir si soy un guarro o no lo soy. O cómo cuidamos nuestra propia casa, nuestro propio hogar. Si vivimos solos, si limpiamos más, si nos preocupa, si este tipo de cosas, este tipo de movimientos de cuando hay una cámara delante somos de una forma y cuando no nos ve nadie somos de otra. Eso le pasa a mucha gente y todos tenemos ejemplos de eso en nuestro entorno que estamos dispuestos a denunciar porque lo hemos visto comportarse o decir una cosa cuando los amigos están delante y dices, ¿qué me estás diciendo algo que yo por lo que te he visto hacer antes es contradictorio, ¿no? Pues la coherencia, ¿no? Sí, pero coherencia real, no de cámara. Muy bien. Madre mía, Antonio, se me abren hilos continuamente hablando contigo y bueno, es un placer haber compartido contigo este tiempo
está todavía de promoción con el Verbo y la Carne. Sí, ahora en verano hemos parado, pero en septiembre retomamos nuevas presentaciones. Y bueno, por ahora a la gente le está gustando mucho. Y bueno, repito, yo el tema de la escritura, como no me lo tomo, no dejo que me obsesione, porque es que tengo una vida aparte también, vamos, no soy un ratón de biblioteca, ni como decía en algo que estoy escribiendo ahora, si alguien piensa en mí como escritor, que no se imagine mi piso desde lejos con una pequeña lucecita y escribiendo a las 4 de la mañana, que no. Otra mañana estoy intentando dormir, pero, y más ahora con el calor, ¿no? Pero genial. Estoy inmerso en puzzles, completamente inmerso en los tiempecitos que me puedo permitir y me está encantando, la verdad. Y me apunto el Verbo y la Carne para después, así que y en la siguiente que venga obviamente nos apuntaremos también. Y ya estoy trabajando en una, pero como no tengo prisa, genial. Voy a intentar. Esta es la típica pregunta de siempre al terminar de hablar. ¿Estás escribiendo? ¿En qué estás ahora? Y tal, ¿no? Pero ya sabemos que estás en lo que te da la gana, ¿no? Bueno, mira, estoy escribiendo una especie de thriller, pero es que sin quererlo y por cambiar ciertas cosas para no escribir siempre igual, hay momentos en los que me parece más una comedia de humor que un thriller. No sé lo que saldrá al final, pero bueno, creo que va a ser la novela está montada, pero ahora estoy en proceso de escritura. Montada me refiero a lo que va a ser la escaleta de la novela, ¿no? Y hay muchas cosas de las que hemos estado hablando aquí, de collejas, de partes divertidas, de poner en boca de ciertos personajes cómo hablan hoy en día, de llevar temáticas de última hora también a la novela, porque la actualidad va cambiando tan rápido que como estés inmerso en una novela de este estilo, tú también tienes que cambiarlo para que luego no desentone. Así que no sé lo que saldrá, no sé si un thriller, si un melodrama, comedia o como se le diga, no sé cómo será. Pero bueno, la misma historia de siempre, no tengo prisa, yo no quiero que en mi lápida ponga... No lo mismo, no le veamos nunca el pelo porque no se vea en su casa porque siempre estaba escribiendo. La calle es el mejor banco de peces para pescar. La calle, los bares, escuchar lo que la gente de la mesa de al lado habla, que te puede servir a ti, ¿no? Para tanto sea gente joven como sea gente más mayor. Una amiga mía de Madrid decía que nosotros somos ladrones de historia, y al final es así. Muchos de nosotros, si ciertas personas supieran que le hemos robado algo, igual hasta nos denunciamos para pedir algún tipo de porcentaje de los beneficios, ¿no? Pero es muy divertido, así que toda la gente que esté escribiendo, que piense en escribir algo, que se tire para adelante y que no tengan miedo en pedir ayuda, a los que ya estamos por aquí de hace un tiempo escribiendo historias, que no tengan miedo ni vergüenza a pedir ayuda, a ver cómo lo hago, he terminado mi obra, como decías tú, ¿y ahora qué? Que pregunten. Pues nos quedamos con esto, nos quedamos también con la frase, yo me quedo con la frase, somos ladrones de historia. Sí, es que es verdad. Y bueno, yo me convierto en ladrón de tu tiempo por este día y reitero en el futuro, espero que nos sigamos viendo muchas. Llámame cuando quieras que yo encantado. Genial, muchas gracias Antonio por compartir este espacio y te deseo lo más. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos de Antonio y seguimos el programa. Gracias por estar ahí. Hoy añadimos nuevas herramientas a nuestra caja, esta vez centradas en la escritura. Te recomendamos el libro, El Verbo y la Carne, de Antonio Reyes. Es una obra fascinante que no solo te cautivará con su historia, sino que también te permitirá imaginar el arduo y enriquecedor proceso de escritura que vivió su autor. Nos quedamos con la reflexión acerca de la escritura como un proceso complejo, a veces intenso, pero siempre necesario. Cada palabra y cada frase forman parte de un viaje que nos lleva a explorar y expresar ideas profundas. Y apuntamos una cita poderosa de Antonio Reyes: somos ladrones de historias. Esta frase resalta cómo la inspiración para escribir puede provenir de cualquier cosa que observamos a nuestro alrededor, ya sea en las calles o en las vidas de las personas que conocemos. Todo puede ser una pista valiosa para construir nuestros propios relatos.
Para participar puedes entrar en la web elpodcastinador.es y seguir el enlace al grupo de Facebook Procrastinadores Anónimos, aportar comentarios a la comunidad, encontrar recursos adicionales como libros, vídeos o enlaces, seguir el blog, enviar colaboraciones, ponerte al día con las noticias, conseguir el merchandising, adquirir el libro a través del enlace de compra y conocer las librerías donde puedes conseguirlo. También puedes compartir en redes, suscribirte al podcastinador.es en YouTube, Instagram, TikTok, Spotify o iVoox y convertirte en patrocinador en Patreon. Con una pequeña contribución, puedes ayudarnos a crecer. Gracias por tu aportación. Esta semana, tras nuestra inmersión en el mundo de la escritura, os proponemos un desafío que os ayudará a poner en práctica lo que hemos aprendido: el diario de la inspiración. Te invitamos a dedicar unos minutos cada día a escribir en un diario personal. No te preocupes si no eres profesional. Lo importante es dejar fluir tus pensamientos y emociones sin preocuparte por la perfección. Elige un momento del día. Puede ser por la mañana, al mediodía o antes de acostarte. Lo importante es encontrar un momento en el que tener tranquilidad y concentración. Encuentra tu espacio. Busca un lugar cómodo y sin distracciones. Puede ser tu rincón favorito de la casa, una cafetería tranquila o incluso un parque. Escribe libremente durante 15 minutos. No te preocupes por la gramática, la ortografía o la coherencia. Simplemente deja que tus pensamientos fluyan. Puedes escribir sobre cómo te sientes, lo que te ha pasado durante el día, una idea que te ronda la cabeza o cualquier cosa que te inspire en ese momento. Experimenta con diferentes estilos. Un día podrías escribir un poema, otro día un relato corto, una reflexión personal o incluso una lista de cosas por las que sientes agradecimiento. La variedad te ayudará a mantener el interés y a descubrir qué estilo de escritura disfrutas más. Comparte tu experiencia. Al final de la semana, elige uno de tus escritos favoritos y compártelo en tus redes sociales con el hashtag Diario de la Inspiración y hashtag elpodcastinador.es para que podamos ver y celebrar tu creatividad. El objetivo de este reto es fomentar el hábito de escribir y descubrir el poder terapéutico y expresivo de la escritura. No importa si tus escritos son largos o cortos, lo importante es que te tomes ese tiempo para ti, para reflexionar y conectar contigo a través de las palabras. Estamos ansiosos por ver tus creaciones y leer sobre tus experiencias. Recuerda, la escritura es una aventura personal y cada palabra que pongas en el papel es un paso en su viaje creativo. Buena suerte con el reto y nos vemos en el próximo episodio, con nuevos desafíos. Si te va bien, puedes repetirlo las siguientes semanas. Hasta entonces, feliz escritura. Hasta aquí el episodio de hoy. Para acceder a contenido extra solo tienes que entrar en la web elpodcastinador.es o en nuestro canal de YouTube elpodcastinador.es. Suscríbete y consigue acceso a contenidos exclusivos y recompensas a cambio de apoyar el proyecto. Te esperamos en el próximo episodio.